Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Aleluya. Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir, por favor, que me acompañe con su Biblia. Vamos a leer algunas porciones de la Escritura y vamos a empezar con primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 17. Este es un versículo que hemos estado compartiendo mucho em, por muchos años. Y es un versículo muy interesante porque en el contexto bíblico del Evangelio de Jesucristo, esto es lo que Dios dice de nosotros y es muy importante que tú y yo podamos entenderlo correctamente, no solo conocerlo, entenderlo correctamente y creerlo correctamente. Dice la escritura en primera de Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Es muy importante que identifiquemos que la Biblia establece en este versículo el amor de Dios. El amor de Dios. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor. La palabra perfeccionado es una palabra muy interesante porque esta misma palabra en el griego, el apóstol Juan la utiliza cuando declara que Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30 y 31, cuando el apóstol Juan declara que Jesús dijo, consumado es, después de que Jesús fue crucificado y él pagó por todas nuestras deudas y por todos nuestros pecados, llevó en su cuerpo todas nuestras enfermedades. Dice la escritura que hubo tinieblas. Y después de que se hubo consumado, es decir, que Jesús acabó su obra redentora en la cruz del Calvario, Jesús dijo, consumado es, pero utiliza la misma palabra que está utilizando Juan aquí en primera de Juan 4:17. En otras palabras, es como si el Señor Jesucristo hubiera dicho, perfeccionado es. Por eso cuando hablamos de la obra terminada de Jesús, hablamos de que su obra redentora es terminada, es completa y es perfecta. Así es que es la misma palabra en el griego que el apóstol Juan utiliza aquí en la primera carta, en el capítulo 4. Y dice, en esto se ha perfeccionado el amor. Así es que cuando habla de la perfección del amor, nos está hablando de el amor que Dios ha tenido para con los hombres enviando a Jesús y de el amor que Dios ha tenido para con los hombres cuando Cristo Jesús manifestó la máxima expresión del amor de Dios entregando su vida por ti y por mí para salvarnos. Así es que dice aquí, para que tengamos confianza en el día del juicio. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. En otras palabras, tú y yo en Cristo Jesús estamos perfectamente confiados de que la ira del Señor, de que el día de la venganza del Dios nuestro que está decretado en las profecías, cuando sea el final de los tiempos, no vendrá ni sobre ti ni sobre mí si somos creyentes nacidos de nuevo. Es decir, tú y yo estaremos con Cristo para salvación y redención y no para ira, para salvación y redención y no para condenación, para salvación y vida. Pero algo muy interesante que habla este versículo es lo que dice a continuación. Dice, pues como Jesús es, o pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Pues como Él es, y está hablando aquí de Cristo, de Jesús, así somos nosotros en este mundo. Pues como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Ahora, cuando hablamos de que como Jesús es, entendemos claramente que todo creyente nacido de nuevo fue creado una nueva criatura. En, en nuestro espíritu sabemos que nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza murió en la cruz del Calvario. Nuestro yo, nuestro antiguo yo, nuestro viejo yo
murió en la cruz del Calvario, esto solo ha sucedido para los creyentes nacidos de nuevo, no para todas las personas. ¿Para quién es? Es para todas las personas. ¿Y quiénes pueden disfrutar y vivir esta bendición? Los que creen en Jesús, los que reciben a Jesús. ¿Dios hace excepción de personas? De ninguna manera. Pero nadie puede atribuirse esta bendición de la que estamos hablando ahorita en Primera de Juan 4, si no lo hace a través de la fe. Así es que el creyente nacido de nuevo ahora es como Jesús en su espíritu de una manera perfecta. ¿Por qué? Porque tú y yo, que somos criaturas nacidas de nuevo, dice la palabra en 2 Corintios 5:17 y en Efesios 4:24, que fuimos creados en la justicia y santidad de la verdad. Y dice la escritura que el Espíritu de Cristo se hizo uno con nosotros. Dios, porque nos hizo hijos, envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, Gálatas 4:6, y nos selló con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo vino sobre nosotros, en nosotros y está sobre nosotros. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, el Espíritu de justicia, el Espíritu de amor, el Espíritu de verdad, es el mismo Espíritu. Ahora, recuerde también algo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno, tres personas en uno. Así es que es muy claro entender, y eso espero que usted no solo lo conozca, lo entienda correctamente y lo crea correctamente, de que nuestro espíritu es uno con el Espíritu de Cristo. 1 Corintios 6:17, el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Así es que Dios nos ve en el espíritu y lo que Dios ve en nosotros es a nuestro espíritu. En otras palabras, Dios ve a Jesús en nosotros porque Cristo y tú, Cristo y yo, es decir, tú y Cristo somos uno. Cristo y nosotros somos uno en nuestro espíritu. Ahora, pero ¿qué pasa con nuestra carne? ¿Qué pasa con nuestra alma? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Bien, acompáñame por favor a Efesios capítulo 4, perdón, versículo 5. Efesios capítulo 5, y dice la escritura en el versículo 30. Efesios capítulo 5, versículos 30, dice la escritura, porque somos miembros, los creyentes, somos miembros, los nacidos de nuevo, dice, de su cuerpo. ¿De cuál cuerpo? Del cuerpo de Cristo. Dice, de su carne. ¿De cuál carne? De la carne de Cristo. Y de sus huesos. ¿De cuáles huesos? De los huesos de Cristo. Así es que Efesios 5:30 revela algo muy interesante, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Ahora, ¿quién es Jesús y dónde está Jesús ahorita? Recuerde que Jesús fue exaltado hasta lo sumo cuando fue resucitado, cuando resucitó, y Jesús está sentado a la diestra del Padre. Jesús fue exaltado, Él es la magnificencia, Él es el Señor de todo, Él es el alfa, Él es el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Él es el Señor de los señores. Es Jesús que está glorificado, sentado a la diestra del Padre. Pero usted y yo, dice la escritura en la carta de Pablo a los Efesios, que usted y yo, que estamos en Cristo, fuimos llevados con Cristo a ser sentados en los lugares celestiales. Así es que en nuestro espíritu estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Efesios capítulo 2. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, pero Cristo Jesús es la magnificencia de la deidad. Cristo Jesús es la plenitud de la deidad. Cristo Jesús es el todo y en todos, como lo dice Colosenses. Así es que cuando nosotros identifiquemos o cuando nosotros queremos tener en nuestras mentes y en nuestros corazones quién es Jesús, tenemos que entender no solo a Jesús que anduvo hace 2000 años en esta tierra, que se hizo hombre y habitó entre nosotros,
que sanó al enfermo, limpió al leproso, resucitó a los muertos, sanó a todos los enfermos, tenía el poder para hacer el bien e hizo el bien, manifestó su gracia y su misericordia con todo el poder del Espíritu Santo, con todo el poder que le fue concedido de parte de Dios. Fue quien caminó sobre las aguas, quien calmó la tormenta, quien multiplicó los panes. Él es el Señor de los señores, quien tiene la máxima autoridad y el poderío. El mismo Señor Jesús le dijo a sus discípulos cuando resucitó. Estuvo, recuerde, 40 días con sus discípulos después de haber resucitado y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así es que esa autoridad nos dio Jesús, pero ese mismo Jesús que anduvo manifestando su gloria y su poder, la gloria y el poder de Dios en esta tierra hace 2000 años, fue el que resucitó y el que está sentado a la diestra del Padre, el que es glorificado, el que es el Señor del universo. Dice la Escritura que la tierra es como el estrado de sus pies. Así es que cuando pensemos en Jesús, no solo tenemos que llevar nuestros corazones a lo que la Escritura dice cuando estuvo en esta tierra, pero a lo que la Escritura dice acerca de quién es Jesús ahora. Y así como Jesús es, así eres tú. Tu viejo yo murió en la cruz, como lo dice Romanos 6:6. Tu vieja naturaleza, tu yo anterior murió en la cruz. Tu nuevo yo es Jesús. Jesús, el Espíritu de Cristo, es ahora uno con tu espíritu y lo que Dios ve en ti es a Cristo, es a Jesús. Pero cuando pensemos y hablamos de que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, y si entendemos esta revelación, podemos vivir en esa libertad y en esa abundancia. Recuerda, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y no habla solamente en la eternidad, pero en esta tierra. Por eso es muy claro el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, declarando como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Y la abundancia tiene que ver con conocer a Jesús y vivir en su victoria, en su paz, en su amor, en su perdón, en su bendición, en lo mejor de Dios. No estoy hablando de compararnos con los hombres y vivir con riqueza y con orgullo y con egocentrismo y codicia. De ninguna manera. Estoy hablando en vivir en lo mejor de Dios en este mundo. Porque cuando estemos con Jesús en el cielo, estaremos viviendo en lo mejor de Dios de manera perfecta. Pero hoy en este mundo, Dios nos ha equipado con toda bendición, empezando desde que entendamos de que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, para vivir en victoria, en paz, en seguridad y cumpliendo el propósito por el cual Dios nos ha permitido estar aún en esta tierra. Ahora, entendiendo que hay una abundancia de gracia y una vida abundante de parte de Cristo para ti y para mí, Dios quiere que poseamos todo lo que Él nos ha regalado y lo que Él nos ha entregado, porque es muy importante que podamos permitir que el reino de Cristo se mueva con poder en esta tierra para que muchos sean alcanzados y vengan al conocimiento de Cristo, al conocimiento de la verdad. Mira rápidamente, como dice la Escritura en el libro de Josué. Vamos a ir a buscar Josué y vamos a buscar Josué capítulo 13. Josué, recuerde que fue el sucesor de Moisés. Moisés fue quien sacó al pueblo de Israel de Egipto y Josué fue el que introdujo al pueblo de Israel a la segunda generación que salió de Egipto a la tierra prometida. Y mire cómo dice Josué capítulo 13, versículo 1. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Josué murió aproximadamente a los 110 años. Josué entró a la tierra prometida alrededor de los 80 años. Recuerde que cuando salieron de Egipto,
y Dios los quiso introducir en la tierra prometida, el pueblo no creyó, el pueblo fue incrédulo, el pueblo rechazó el poder de Dios y la gracia de Dios, y Dios decidió que esa generación no iba a entrar a la tierra prometida, así es que estuvieron vagando, como dice la escritura, 40 años, cerca de 40 años en el desierto, y hasta que fueron introducidos los hijos de aquellos que salieron de Egipto a la tierra prometida por mano de Josué con todo poder y autoridad, porque dice la escritura que como Dios estuvo con Moisés, así mismo estuvo con Josué. Dice entonces, Josué era viejo, de edad avanzada, y quedó aún mucha tierra por poseer, y quedó aún mucha tierra por poseer. Una vez más, siendo Josué ya viejo, entrado en años, el Señor le dijo: Josué, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Mi hermano, cuando nosotros podamos entender que somos nada, humanamente hablando, que somos nada humanamente hablando, y que si hemos experimentado y si nos hemos apropiado de la bendición de Dios en cierta manera, lo que Dios nos ha concedido y lo que Dios ha dispuesto ya para ti y para mí es tan, 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 tan abundante que hay mucho y mucho y mucho y mucho más por poseer. Hay mucho más por experimentar, hay mucho más por hacer. Si hablamos del conocimiento de la palabra, nosotros podemos leer 1000 veces el Salmo 23, por ejemplo, 1000 veces el Salmo 91, 1000 veces el Salmo 121, 1000 veces el Salmo 112, el Salmo 127, el Salmo 1, el Salmo 3, cualquier salmo, cualquier capítulo de Proverbios, podemos leerlo 1000 veces y cada una de esas veces vamos a aprender algo de parte del Señor, porque la sabiduría de Dios es tan abundante y tan extensa que definitivamente, aunque podamos caminar en la victoria y en el poder de Dios y en la manifestación gloriosa y en lo mejor de Dios para ti, para mí, porque Dios ya no lo ha concedido por gracia en Cristo Jesús, y aunque conozcamos la benignidad de Dios, cada día estaríamos más llenos y más sorprendidos porque la abundancia de la sabiduría, la abundancia de las riquezas, la abundancia de su amor, la abundancia de su perdón, la abundancia de su salud, la abundancia de su bendición es tan grande que nos falta mucho por poseer. Nos falta mucho por poseer. Y no quiero decir que porque nos falte mucho por poseer, no hemos poseído nada. Pero aunque hayamos poseído y nos hayamos apropiado de tantas cosas por la fe, de todo lo que Dios nos ha concedido por gracia en Cristo, aún queda mucho y mucho y mucho y mucho más. Porque en Cristo Jesús, nuestra herencia es de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así es que si usted piensa que ha sido muy bendecido, pues aún queda mucho por poseer. Si usted piensa que ha conocido a Jesús lo suficiente, pues aún hay mucho por conocer más a Jesús. El mismo apóstol Pablo, en su ministerio, quien tenía una relación extraordinaria con Cristo, quien vio al Señor cara a cara, quien dice la escritura que subió al tercer cielo y le fueron reveladas cosas extraordinarias que al hombre no les es concedido conocer. Él mismo decía: yo sigo adelante y mi objetivo es tener el conocimiento de Cristo, es conocerlo más. Esta es una gran bendición porque Dios es tan abundante y Dios es tan bueno. Su benignidad, su bondad, la abundancia de su gracia y el regalo de su justicia son tan abundantes para ti, para mí. Esta es una gran bendición porque no debemos ni ser negligentes, ni perezosos, ni conformistas. En este mundo, digamos que un matrimonio, una pareja, normalmente pasan una experiencia de conocimiento, se conocen en su noviazgo, digamos que de manera, eh, digamos que mental o emocional, en el conocimiento de, em,
de las actitudes, la personalidad, el comportamiento, pero cuando son una sola carne, cuando se unen en matrimonio un hombre y una mujer, se conocen íntimamente y en su vida matrimonial se conocen ya como una sola carne, en un mismo sentir. Y aunque el diseño de Dios para el matrimonio es que continuamente estén conociéndose más, porque inclusive la vida de los hombres es tan profunda. Y aunque el diseño de Dios es que el matrimonio, entre más pasan los años, se vayan conociendo más, porque también siempre va a haber más tierra por poseer en el matrimonio, en esta vida, por causa de la incredulidad y por causa de las tradiciones. El conocimiento entre un hombre y una mujer en el matrimonio empieza en su juventud, pero una vez que va avanzando el tiempo, van perdiendo esa sensibilidad, esa emoción, ese interés, y ambos en muchos de los casos, no estoy diciendo que en todos, pero en la mayoría de los casos, el hombre y la mujer que están unidos en matrimonio piensan que ya no hay más por conocer. Pero Dios diseñó todas las cosas perfectas. Y déjeme le digo algo, Dios nos diseñó a usted y a mí a su misma imagen y semejanza. Así es que aún en el matrimonio, aún con los hijos, aún en los proyectos que tengamos en esta tierra, hay mucho por conocer más, hay mucho por poseer. Así es que si nosotros creemos que hemos conocido el amor de Dios, lo hemos conocido, pero aún hay mucho más por conocer y hay mucho más por recibir y hay mucho más por experimentar y por apropiarnos a través de la fe de parte de nuestro Señor y nuestro Dios. Así es que esto es bien interesante porque Dios así opera, su abundancia, su sabiduría, sus pensamientos, su diseño es más alto y más grande que lo que como hombres separados de Dios podríamos hacer, pensar o entender. Ahora, vamos a ir, acompáñeme ahora a Juan capítulo 15, versículo 5. Juan capítulo 15, versículo 5. Dice el Señor Jesús, inspirando a Pablo, perdón, a Juan. Recuerde que Juan fue quien escribió el Evangelio de Juan. Dice el Señor Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid, dice el Señor Jesús. Ustedes son los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y mire cómo dice el versículo 1 del mismo capítulo 15 de Juan. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. ¿Quién cuida la viña? ¿Quién cuida la vid? El labrador. ¿Quién es el labrador? El padre. Así es que si el padre es quien cuida la vid y la vid es la que sustenta las ramas y la que permite que las ramas manifiesten el fruto que se produce en la vid, así es que tú y yo somos grandemente bendecidos. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos cuida y Jesús es el que produce en nosotros el fruto. El Padre es el que nos cuida, somos sus hijos y Cristo Jesús es el que produce en nosotros el fruto. Por eso Dios hizo una obra perfecta en Cristo Jesús para bendecirte a ti y a mí. Cristo murió en la cruz, nos hizo nacer de nuevos, nos selló con su Espíritu Santo, nos hizo hijos, nos hizo unos con Cristo. Somos participantes no solo de su Espíritu, sino también de su carne, de sus huesos, dice la Escritura, y trajo su poder sobre nosotros para caminar en victoria. Recuerde que usted y yo fuimos justificados por gracia a través de la fe. Cuando la Escritura nos revela en Efesios capítulo 6 acerca de la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del enemigo, es muy importante que entendamos que nosotros debemos de pelear la buena batalla de la fe. Nosotros debemos pelear la buena batalla de la fe.
quiero hacer un paréntesis. Si usted entra en alguna situación difícil con algún familiar, con alguna persona, con su jefe, con cualquier persona, en el sentido de un pleito, puede ser un pleito por alguna razón, por algún concepto, por alguna deuda, por alguna situación, usted no actúe en la necedad de su adversario. Usted necesita entender que aunque usted no es más que otra persona, pero usted es un hijo de Dios. Y Dios a usted en Cristo Jesús le ha dado la victoria. Así es que usted necesita entender que cuando hay una adversidad en contra suya, a menos que haya sido por negligencia de parte de usted, pero cuando hay una adversidad que se levanta en contra suya, una adversidad mentirosa, usted necesita entender que no es la persona la que lo quiere agredir, sino es seguramente el enemigo de su alma, el diablo, Satanás, que está inspirando, que está promoviendo de manera externa a alguien o algo para que vengan contra usted, porque como usted ama a Cristo y alaba al Señor Jesús, el diablo odia lo que tenga que ver con Cristo. Así es que usted tiene que entender que usted ya ha sido victorioso y más que vencedor. Pelee la buena batalla de la fe. No se ponga al nivel de su adversario, porque si usted se pone a nivel de su adversario, entonces usted va a pelear con sus fuerzas y no sabemos si usted va a tener la capacidad de vencer. Pero cuando usted entiende que usted es más que victorioso en Cristo Jesús, que usted ya tiene la victoria por causa de Jesús, entonces usted no va a pelear contra un adversario que le puede ganar. Usted va a pelear contra un adversario que ya fue derrotado. Así es que no debe de pelear contra un adversario derrotado como si estuviera a su nivel, sino usted tiene que pelear la buena batalla de la fe. Así en nuestras vidas, y cierro el paréntesis, el diablo está en contra del creyente, Satanás es el adversario, está en contra del creyente, promoviendo toda clase de actitudes y de actividades a través de las personas o a través de las cosas para venir en contra de usted, pero tiene que quedarle claro que usted es más que vencedor y que el diablo está derrotado. El diablo es un adversario derrotado, quedó expuesto y derrotado porque Cristo Jesús triunfó sobre él y sobre todas las huestes de maldad y sobre todos los demonios en el Calvario. Y el diablo y sus enemigos fueron expuestos y Cristo Jesús triunfó sobre ellos en la cruz. Así es que es muy importante que usted entienda que no va a pelear contra el adversario, sino va a pelear la buena batalla de la fe, sabiendo que su adversario es un adversario derrotado, ya está derrotado. Por eso la Biblia nos enseña que si nosotros confiamos en Cristo, en el Padre, dice, nos sometemos a Dios en su palabra, en su unción, en su espíritu, resistimos al diablo y el diablo huye. No tiene otra oportunidad. El diablo va a huir porque el diablo es un adversario derrotado. Así es que en Efesios capítulo 6, Dios nos dice acerca de la armadura para estar preparados en contra de las artimañas, de los engaños del diablo. El diablo, como no tiene poder, como es un enemigo derrotado, utiliza mentiras, utiliza engaños para quedar vulnerables, para que nosotros le abramos puertas porque él quiere venir a hurtar, matar y destruir. Pero en Cristo Jesús debemos resistir al diablo en todo momento y en todo tiempo ante cualquier circunstancia. Y en Efesios capítulo 6 dice la escritura que el apóstol Pablo nos enseña que debemos de ponernos la coraza de justicia. Y la justicia es un fundamento para el evangelio, para el creyente nacido de nuevo. La justicia es nuestra perfecta relación para con Dios. La justicia es por la cual usted y yo podemos apropiarnos por la fe de todo lo que nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús. La justicia es la que nos hace que seamos uno con Cristo, que seamos nuevas criaturas. La justicia es la que nos hace aceptos. La justicia es la que nos permite poder tener acceso al amor de Dios, al perdón de Dios, a la gracia de nuestro Señor Jesucristo a través de la fe. Así es que también habla el Señor de ponernos las sandalias del Evangelio. ¿Por qué? Porque hay mucha tierra por poseer, como Dios le dijo a Josué. Así es que
cuando caminamos en el Evangelio, cuando caminamos en el poder de Dios, cuando caminamos en la gracia y en la justicia, vamos a poseer todo lo que Dios nos concedió por gracia en Cristo Jesús. Bien, ahora, entendiendo que somos la vid y somos uno con Cristo y separados de Cristo, nada podemos hacer. Mire ahora como dice la Escritura en Gálatas capítulo 2, versículos 2 y 13. Gálatas capítulo 2, a ver, vamos a ver, versículo Gálatas, permíteme un segundito. Perdón. Es Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice la Escritura, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Usted ya no vive. Si usted es un creyente nacido de nuevo, usted ya no anda en la carne. Usted ya ahora anda en el Espíritu, porque el Espíritu de Cristo mora en usted. Y así como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, porque su viejo yo murió en la cruz. El viejo yo de usted y mi viejo yo murieron en la cruz, fuimos sepultados y resucitamos con un nuevo yo, y nuestro nuevo yo es Cristo, como lo dice 1 Juan 4:17. Y aquí el apóstol Pablo lo confirma, dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora mi nuevo yo es Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora vivo en mi mente y en mi cuerpo, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en mi comportamiento, en mis pensamientos, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es que hay dos cosas súper importantes en el entendimiento de la identidad que tenemos en Cristo. Una de ellas es que participamos no solo de su espíritu, pero de su carne y de sus huesos. Y la carne y los huesos de Jesús son perfectos. Ahorita Cristo tiene un cuerpo glorificado. Pero nosotros tenemos la oportunidad que nuestra carne, nuestra alma y nuestros huesos, nuestro cuerpo, sean bendecidos por el poder de Dios. Dice el Salmo 103, tú pones palabras en mi boca que me hacen rejuvenecer como el águila. Dice Isaías 40, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán. Es decir, la promesa de Dios no solo es en nuestro espíritu, sino nuestra alma y nuestro cuerpo deben aspirar a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento para experimentar la bendición de que somos una carne con Cristo, como lo dice en Efesios 5:30, que podemos participar de su carne y podemos participar de sus huesos. En otras palabras, podemos participar del comportamiento de Jesús, de la personalidad de Jesús, de los pensamientos de Jesús y de la vida misma de nuestro cuerpo como Jesús lo experimentó 2000 años atrás. Sabemos que cuando Cristo venga por nosotros tendremos un cuerpo glorificado como el mismo cuerpo glorificado de Jesús. Reinaremos con él 1000 años. Pero hoy en día podemos experimentar, no importando la edad que tengamos, la gloria de la bendición del poder de Dios en nuestra alma y en nuestros cuerpos. Romanos 8, 10 y 11 dice que el Espíritu vive por causa de la justicia de Dios. Pero nuestros cuerpos, dice que son mortales, dice, pueden ser vivificados por el poder de Dios a través del Espíritu que mora en nosotros. Así es que cuando nosotros permitimos que nuestro entendimiento sea renovado por la palabra de Dios, nuestra alma y nuestro cuerpo van a ser transformados para poder experimentar la unidad que nos permite el Señor Jesucristo cuando dice, ustedes pueden participar tanto de mi carne como de mis huesos. Vamos a leer una vez más este versículo que viene en Efesios. Se lo voy a leer un poquito más para que no haya confusión. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. No solo somos miembros de su cuerpo como iglesia,
pero de su cuerpo y de su carne. Y recuerde que su cuerpo fue perfecto y su comportamiento, sus pensamientos fueron perfectos en este mundo. Bien, pero otra cosa tan importante es lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 6. Dice el apóstol Pablo en Gálatas, solo voy a regresar a lo que dice Gálatas 2:22, 2:20, al final dice, lo que vivo ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe de Jesús, en la fe del Hijo de Dios, no en la fe pero en la fe es a través de la fe de Jesús, la cual nos fue dada con medida, dice la Escritura, Romanos 12:3. Dice, el cual me amó, Jesús me amó. Recuerde que cuando Jesús fue bautizado, una voz del cielo se oyó y dijo, este es mi Hijo amado. Si usted quiere saber cuánto Dios le ama, usted necesita primero saber cuánto Dios ama a Jesús. Porque Dios le ama a usted, Dios Padre le ama a usted como ama a Jesús. Así es que si necesitamos entender cómo es que Dios nos ama y necesitamos entender cuál es la actitud de Dios hacia nosotros, tenemos que entender cuál es la actitud de Dios hacia su Hijo, cuál es la actitud de Dios hacia Cristo, para poder entender cómo es que la misma actitud del Padre hacia su Hijo es la misma actitud que tiene el Padre para nosotros. Por eso Él es el labrador y cuida de nosotros. Bien, así es que acompáñenme entonces a Efesios capítulo 1, versículo 6. Y este versículo también es muy interesante y lo hemos compartido mucho. Dice, fuimos llamados para hacer la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Si usted se fija, Efesios capítulo 1, versículo 6 no habla para ser aceptos en Cristo a secas o en Jesús a secas, pero dice, con la cual fuimos hechos aceptos en el amado, y el amado es Jesús. Así es que cuando la Biblia nos enseña aquí en Efesios capítulo 1, versículo 6, debemos entender que Dios nos dice, tú eres altamente favorecido, porque la palabra en el griego que utiliza Pablo para decir fuimos aceptos o somos aceptos en el amado, es la palabra en el griego caritó o carito. Y esta palabra es altamente favorecido. Es la misma salutación, es la misma palabra que el ángel Gabriel utilizó con María cuando le hizo el anunciamiento de Jesús, de que Jesús iba a nacer. Le dijo altamente favorecida. Y aquí el Señor nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 6, tú y yo somos altamente favorecidos en el amado. Y debemos de entender que Cristo es el amado. Yo no sé si usted recuerda cuando Abraham, que Dios le dio su hijo, Isaac, Dios le pidió a Abraham que lo llevara y lo sacrificara. Y dijo Dios, al hijo que tú amas, al hijo que tú amas, Abraham amaba mucho a Isaac, al hijo que tú amas, ofrécemelo. Y esa experiencia que Abraham sufrió muchos años atrás, y recuerde que Abraham no sacrificó a Isaac, sino que Dios proveyó a un carnero para que fuera el sacrificio. Pero es un tipo de la obra redentora de Jesús en el Calvario. Hay quien dice que el mismo monte donde fue este suceso, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, pero que a fin de cuentas Dios proveyó un carnero para que fuera sacrificado en su lugar, está en la misma región o quizás el mismo monte donde Cristo Jesús fue levantado en la cruz del Calvario. Así es que esto es muy interesante. Y entonces dice la Escritura que Cristo, cuando fue bautizado, se oyó una voz en el cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Así es que cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, como lo dice Hebreos capítulo 12, para entender quién es Jesús y cuál es la actitud del Padre hacia Jesús, para nosotros entender que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, que nuestro nuevo yo ahora es Cristo y no nuestro viejo yo.
debemos entender, entre otras cosas, lo que la palabra del Señor dice, pero particularmente cómo Jesús es amado por el Padre, porque así eres amado tú por Dios, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Jesús es el el, el alfa y es el omega, el primero y el último, el principio y el final. Jesús es el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz, el rey de justicia. Jesús es el Salvador, Jesús es el Señor, el amor de los amores, el amado de las naciones. Jesús es, como dijimos ya, quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. En Jesús está la plenitud de la deidad. En Jesús todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él. Todas las cosas están sostenidas. En Cristo todas las cosas tienen significado. En Cristo hay vida. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y yo soy el agua viva. El que venga a mí no tendrá sed jamás. Jesús es la vida. Jesús es la luz. El amor de Cristo está manifestado en su obra terminada, completa y perfecta. Así es que es tan importante que tú y yo podamos entender que ahora somos lo que Jesús es. Y debemos entender que Dios nos ha llamado a vivir como Jesús es. En nuestro espíritu lo hacemos, pero en nuestro cuerpo y en nuestra alma, Cristo quiere que se manifieste su poder para que ninguna escasez, ninguna enfermedad, ninguna cuestión de problema o adversidad nos obstaculice para cumplir nuestro propósito. Es tan importante que podamos entender de Jesús lo maravilloso que Él es, su persona divina, que Él es tan amado por el Padre, que Él es el glorioso Señor y Rey. No solo debemos entender a su persona divina, sino su obra terminada, completa y perfecta para entender cuán amor tiene el Padre para con nosotros y para entender lo que ahora somos en Cristo y cómo necesitamos velar y orar y cómo necesitamos participar de la fe y cómo necesitamos apartarnos para Dios y vivir como un sacrificio vivo, porque Él nos ama en gran manera, porque tenemos todo lo que nos ha sido concedido por gracia, empezando por la oportunidad que tenemos de conocer más a Jesús, más de su amor, más de su perdón, más de su presencia. Conocer al Padre es conocer a Jesús, su corazón, a través de su palabra, lo que Él es y lo que hizo por nosotros para vivir glorificándole a Él, para vivir amándole a Él, para vivir teniendo comunión con Él. Recuerde que la Escritura dice que el amor del Padre, que la gracia del Hijo de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sea sobre vosotros. El mismo Señor Jesucristo dijo, cuando el Espíritu de verdad venga, me glorificará, los guiará a la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Dice, y les enseñará todas las cosas y les recordará las cosas que yo os he hablado. No solo nos ha dado su espíritu para tener esa comunión y que nos revele a Jesús y que glorifique a Jesús y que podamos tener esa comunión y esa intimidad con nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo más y más y más y más y más. Solo poniendo nuestros ojos en Jesús podemos enamorarnos de Jesús. Y Dios nos dice que ese es el propósito de nuestras vidas aquí en la tierra, que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que busquemos primero el reino de Dios y su justicia y que no nos preocupemos por las otras cosas, sino nos ocupemos de Jesús y entonces podremos caminar en su gracia, en su justicia, en su sabiduría para que poseamos aún más de lo que nos ha sido concedido, para que seamos ese canal de bendición abierto y generoso para muchos y para que cumplamos el propósito por el cual Dios nos tiene aquí, exaltando, glorificando y dando testimonio de la palabra y que la palabra confirme con señales, prodigios y milagros, con la manifestación del poder de Dios a través de tu vida y de mi vida todos los días que restan hasta que el Señor Jesucristo venga por nosotros. Señor, te damos gracias por tu amor,
con que nos has amado. Gracias, bendito Dios, por tu amor, por tu perdón, por tu gracia y tu justicia, porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Tú eres el amado, nosotros somos tus amados, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, bendito Dios. En Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. En Cristo Jesús declaramos que somos más que vencedores, porque somos la justicia de Dios en Cristo, porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Así es que recibiendo de la abundancia de gracia y de la justicia, podemos declarar en todo tiempo y en todo momento, porque somos altamente favorecidos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.